Bienvenidos, queridos amigos, al programa Me Gustaría Saber. Estamos agradecidos con ustedes por su sintonía y agradecemos también sus inquietudes y preguntas que nos envían cada semana. Estamos siempre dispuestos a escuchar sus preguntas. No dejen de enviarlas a la siguiente dirección, que es tv@zoomtv.org. tv@zoomtv.org. Esa es nuestra forma de poder conectarnos con ustedes, así que apreciamos mucho sus inquietudes y preguntas que nos envían. Estoy en esta ocasión junto al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa. Un placer tenerte aquí. Es un placer para mí estar de nuevo aquí. Amén, pastor. Y a mi mano derecha, el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Qué bendición contar contigo. Amén por esto. Y bueno, vamos ahora a dar inicio a este segmento de preguntas, pero antes de abrir la palabra de Dios y contestarlas, voy a invitar que el pastor Manrique nos dirija en oración, pastor, por favor. Claro, vamos a orar. Querido Padre, Señor, vamos a abrir tu palabra para responder inquietudes de nuestros televidentes, las personas que se conectan a través de los dispositivos, y pedimos que nos dé sabiduría a nosotros como el panel que responde las preguntas, pero sabiduría a cada una de las personas que recibe estas respuestas, Amén. Que escucha las explicaciones, para que ellos puedan crecer en gracia, en fe, Amén. En sabiduría para con Dios, para contigo y para con los hombres. Que Amén. Tu bendición esté con nosotros en este programa, Señor. Déjanos sentir tu presencia. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Vamos entonces con esto, vamos a abrir nuestras preguntas en esta ocasión. Y la primera nos llega desde Colombia, Bogotá, Colombia. O sea que ustedes que son colombianos van a sentirse muy conectados con esta ubicación, este lugar, y con la hermana Karen Rosso, que nos hace esta pregunta. Karen Rosso. Dice allí: hola, estimados pastores. Soy Karen Rosso de Bogotá, Colombia. Hace muy poco descubrí este canal y me deleito escuchando todos los videos que hay. Todas las preguntas son interesantes y me resuelven dudas. Llevo alrededor de un año que el Señor Jesús me llevó al mensaje adventista a través de mi mamá. Amén. El tener a Dios en mi vida me ha quitado la ira y el dolor de mi corazón que ningún psicólogo puede sanar. Amén. Qué bendición. Perdón, quiero hacer una interrupción nada más simple para decir qué hermoso testimonio. Amén. Qué lindo. Y debemos realmente regocijarnos de que podamos poder ver este testimonio y también ser un canal de bendición para quienes están buscando al Señor. Gracias por ese testimonio, querida Karen. Continúa diciendo ella: llevo 9 años de casada, nunca me casé por la iglesia católica, ya que mis abuelos son protestantes, los maternos testigos de Jehová y paternos evangélicos, por lo cual no tenía ese ánimo de hacerlo por ese rito. Entendí mucho de mi Señor Jesús por ambos, pero nunca sentí ese llamado hasta que conocí el adventismo, sentí que comprendí el plan de Dios. Mi pregunta es si mi matrimonio por lo civil es legítimo ante Dios. He orado al Señor y le pido que Él bendiga mi matrimonio y sea quien lo santifique. Así que es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es: ¿cómo puedo llevar un hogar con yugo desigual? Mi esposo es militar católico. Él respeta mis creencias, pero no acepta la verdad del Dios vivo. Pido mucho al Señor Él acepte también. Yo amo a mi Dios con todo mi corazón, pero guardar sus mandamientos se me complican con mi pareja. También amo a mi esposo y no quiero separarme porque es un buen hombre. Le he pedido mucho a mi Dios por él, mas siempre me siento triste porque sé que mi Dios me está bendiciendo y me ha dado propósitos de vida superiores. Anhelo que mi esposo acepte y juntos le sirvamos a mi Padre Celestial Amén. Con toda nuestra vida. Espero me puedan responder cómo hacer y que oren por mi esposo Oscar para que él acepte a Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios los bendiga grandemente. Qué linda pregunta, qué lindas preguntas y por supuesto agradezco mucho a Karen que nos haga estas preguntas y de paso compartirnos un poco de su experiencia como persona y con su pareja, ¿no? Ella está en una relación de amor, ella ama a su esposo, es un buen hombre, tiene esa inquietud acerca de su matrimonio, primeramente, si hay bendición de Dios en ese matrimonio, porque lo hicieron en ese momento sin ninguna bendición de una iglesia, y segundo, ella se siente un yugo desigual, porque su esposo está caminando tal vez no en la misma dirección que ella, pero hay amor. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto, queridos pastores? Yo sé que tenemos mucho que compartir de esto. Bueno, quizás yo pudiera ayudar respondiendo la primera pregunta y diciéndole a ella que no se preocupe, que su matrimonio sí es legítimo. Amén.
que su matrimonio por lo civil Dios lo aprueba, Por supuesto. porque ella fue ante una autoridad superior, reconocida por Dios, y ya voy a mostrar bíblicamente que es reconocida por Dios, para poder contraer este matrimonio. Pero cuando estoy diciendo esto, quiero poner un considerando, o mejor una aclaración, y es que el matrimonio civil, en el caso de ella, estuvo bien, porque ella se casa con un esposo católico y tenía a sus padres de una religión, a su suegro de otra religión, y para evitar el conflicto dijo, pues, en lugar de ponerlos a pelear y que en la iglesia católica, en la iglesia evangélica, pues por lo civil. Pienso que tomó una decisión acertada. Y en ese caso, pues yo la felicito por eso. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, vamos a Romanos el capítulo 13. Romanos el capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. O quizás, bueno, no, quizás hasta el 4 no hay necesidad, quizás hasta el 3. Si alguno de ustedes lo tiene y quiere ayudarme, les agradezco. Yo lo puedo leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, en este caso las autoridades civiles, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Correcto. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado. Muy bien. Entonces, noten ustedes que las autoridades superiores que existen, o el orden que existe en el mundo, de alguna manera procede de Dios. Así es. Así es. Y Dios ha permitido que hayan autoridades para que los países puedan sostenerse como naciones, puedan establecerse. Se necesita un presidente, se necesita, ¿cierto? En este caso, que haya jueces, que haya magistrados, que impartan la justicia, y todas esas instituciones de alguna manera tienen su origen divino. Cuando ella toma la decisión de casarse, pues tiene que ir ante una autoridad superior. Y aquí está claro diciendo que, de paso, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma. Y aquí hay una inferencia al sistema de gobierno romano establecido, que era el sistema de los Césares. Hoy tenemos otros sistemas de gobierno, pero está diciendo que hay que someternos a esas autoridades siempre y cuando esas autoridades no vayan o no nos obliguen a ir en contra de la voluntad de Dios. Mientras no nos obliguen a ir en contra de la voluntad de Dios, perfecto. Y antes lo que sucede es que muchas de esas autoridades hacen que cumplamos la voluntad de Dios, porque Claro. no se debe robar en ninguna nación, no se debe matar en ninguna nación, porque todo eso llega a ser delito, pero además de eso existe la legalización del matrimonio. Por supuesto. Y es establecer que un hombre y una mujer ahora sean reconocidos ante el gobierno como una entidad, como el núcleo de la sociedad. Así que por esa razón, mi respuesta para ella es que no se preocupe, que ella fue una autoridad superior y que lo que hizo es correcto. Pero quiero aclarar que yo no recomiendo eso para las parejas que son de la misma fe. Las parejas que son de la misma fe, les recomiendo que hagan su ceremonia cristiana, religiosa, en la iglesia. Y aquí le estoy hablando a las personas independientemente de la fe que tengan. Busquen a quien es su líder religioso y háganlo. Pero entiendo por qué ella lo hizo, ya lo explicamos al principio, para evitar conflicto entre las familias. Pero que ya quede tranquila ella y Dios le da su bendición a ese matrimonio. Amén. Amén. En cuanto a la siguiente pregunta, la siguiente parte de la pregunta que ella menciona allí, acerca de qué hacer ahora que ella conoce la verdad, conoce el Evangelio, ahora ella está convencida por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de que el conocimiento de la verdad la ha hecho ella una creyente, mientras su esposo, tristemente, pues no quiere aceptar ese mismo credo, esa misma experiencia, y se siente ella que está, y seguramente ha escuchado el versículo que menciona, que no se junten en yugo desigual. Entonces ella se siente que está en un yugo desigual porque no están caminando en la misma fe, en la misma dirección. Pero gracias a Dios, el Señor nos tiene en su palabra una respuesta hasta esto. Pastor, tal vez tú nos puedes llevar a Corintios, 1 Corintios 7. Ese era un caso muy común en la iglesia cristiana del primer siglo, porque cuando los apóstoles estaban predicando el evangelio, era común que uno de los dos, sea el esposo o fuera la esposa, aceptaran el evangelio, pero el otro no.
Así que tanto Pedro como Pablo tuvieron que tocar ese asunto. Solamente voy a citar a Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Pedro habla indirectamente de eso en 1 Pedro 3, pero el 1 Corintios 7 es mucho más claro. Versículo 10 en adelante. Creo que vamos a leer hasta el versículo 15. 1 Corintios 7, 10 al 15. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Nótese, aquí hay un yugo desigual. Claro. No, ellos ya estaban juntos, ya estaban casados antes de que el evangelio llegara al hogar. Uno de los dos aceptó el evangelio. Pablo dice, esto no es razón suficiente para separarse. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Note, la clave aquí es el consiente vivir con ella. No tiene el cónyuge no creyente, no tiene intenciones de separarse, es un buen esposo o esposa, lo ama o la ama. Dice, no hay razón para destruir el matrimonio en esas circunstancias, porque el marido no creyente es santificado por la mujer. ¿Qué significa eso? Significa que hay alta posibilidad de que el cónyuge creyente pueda salvar o ser un instrumento de salvación para el no creyente. Y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Incluso Pablo va más allá y considera a los hijos, las repercusiones que esa separación tendría sobre los hijos. No sabemos si el matrimonio de la hermana tienen hijos en medio. Si hay hijos, pues es mucho más complicado todavía. Versículo 15. Pero si el no creyente se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Amén. Así que el consejo es claro. En este caso, yo no vería razones suficientes para una separación. Correcto. E inclusive el versículo 16 menciona allí, dice, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Ajá, es decir, muy bien. el que está casado y conoce al Señor después de estar casado, y queda en esta situación de estar en un yugo desigual, el Señor le da a él la oportunidad, o a ella la oportunidad de obrar en favor de la redención de su esposo o su esposa a través de su fidelidad, de su amor a Dios y su amor a su prójimo, a su esposo, perdón, su cónyuge. Y quizás el Señor use a esta persona para llevarlo a su cónyuge al camino de Dios. Y esa es la inquietud o la interrogante que hace la palabra, el apóstol Pablo, para que nosotros podamos saber de que aquel que está casado y conoce al Señor y está en esa condición, debe mantenerse en esa relación, amar a su pareja, mostrar el amor de Cristo a su pareja, Amén. ser benevolente, paciente, sabiendo de que hay un conflicto, que el enemigo quiere mantenerlo a él en oscuridad, pero a través de la obra desinteresada, continua, hay quizás más posibilidades de redención para la pareja que las que hay de que no haya. Así que yo creo que hay que animar a Karen y a las parejas que están en esa situación a no dejar de creer que el Señor puede quizás santificar, bendecir al no creyente a través de su fidelidad a Dios, ¿no, pastor? Yo quiero quizás apoyar a Karen con lo siguiente. Ya está claro que ella debe seguir con su esposo. Lo ama, la Biblia la apoya, que siga adelante y que ella puede ayudar en la salvación de su esposo. Pero quiero ayudar a Karen en lo siguiente. Yo llevo ya más de 24 años orientando parejas en la iglesia, tanto adventistas como no adventistas, ¿no? Y algunas de las parejas que me piden orientación son parejas así, en yugo desigual. Claro. Y a veces viene el hombre que no es adventista, o la mujer, cualquiera de los dos, el que no es adventista o el que no es cristiano viene y me dice, mire, es que ella me quiere obligar a que vaya a la iglesia, ella me quiere obligar a que estudie la Biblia, ella me quiere obligar a que haga culto con ella, ella me quiere obligar a recibir el sábado, ella me quiere obligar a una cantidad de cosas. Y yo sé que amo a Dios, yo sé que la Biblia dice la verdad, dice a veces el hombre o la mujer, ¿no? Yo sé que hay un Dios, yo sé que hay que seguirlo, pero esa no es la manera.
Y que si yo me arrodillo, quiere que me arrodille. Y a veces ella comienza a orar en voz alta y eso me incomoda y lo hace delante mío. Esa no es la manera de compartir el evangelio. Voy a ilustrarlo para que se entienda bien. Y aquí está el consejo para Karen y para todos los que nos escuchan y que viven en yugo desigual. Una pareja vino a consultarme y me contó este problema. Entonces yo le dije a la hermana, mira hermana querida, ella era la adventista, él no era el adventista. Le dije, mira hermana querida, yo a usted la aprecio mucho, pero le voy a pedir un favor y se lo voy a decir delante de su esposo para que su hogar dure y para que usted haga lo correcto delante de las cosas de Dios. No quiera obligar a su marido en las cosas espirituales. Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no obliga a nadie a guardar sus mandamientos. Dios deja que le sirvamos de corazón. Así que a partir de ahora usted, no se preocupe, su esposa no debe obligarlo a nada, ni a orar, ni a venir a la iglesia, ni nada, nada. Por favor, hermano. Pero eso sí, ámelo, quiéralo, atiéndalo, cumpla sus necesidades, demuéstrele usted que es una buena cristiana, que lo ama, que lo quiere. Y, óigame, qué cosa tan interesante. Ella dijo, pastor, mi vida cambió, las cosas están mejores. Y para resumir la historia, hace 2 semanas atrás bauticé al esposo. Amén. 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 Y me dijo, pastor, el mejor consejo que usted le pudo dar a mi esposa fue que no me moleste, no me fuerce, claro. fue que no me molestara, que no me forzara, porque yo no sé, yo solo sentí la necesidad de buscar de Dios. Por supuesto. Y recuerdo que luego le dije a ella solas, cuando terminó la reunión con los dos, le dije, pero hay algo que sí tienes que hacer todos los días. En secreto, ora por él. Ora por él. Que Dios es el único que lo va a transformar, no tú. Amén. Amén. Pastor, y una última, quizás que se me viene a la mente. En el caso supuestamente, o sea, que suceda donde el esposo que es, o la esposa que no es creyente, quiera participar de eventos, de situaciones que vayan contra la conciencia de la persona. No supongamos de que sábado es, qué sé yo, le gusta ir de fiesta o ir al estadio o algo por el estilo y quiere que la esposa vaya o el esposo vaya, ¿no? Y quebrante el sábado. ¿Cuál debe ser el consejo prudente en esa situación donde tal vez la pareja quiera que la persona pues la acompañe o haga cosas con ellos que no están de acuerdo a su conocimiento ahora, que no están de acuerdo a sus principios morales, correcto. los principios morales adquiridos. La respuesta es sencilla, es que tiene que poner primero a Dios. Correcto. Pero tiene que hacerlo con amor. Decirle, mira amor, yo te quiero, yo te amo, te respeto, tú eres valioso para mí, ¿cierto? Pero no puedo hacerlo porque hoy es el día del Señor. Quiero ser la mejor esposa para ti o el mejor esposo para ti, pero hoy es un día que lo dedico al Señor. Incluso puede ser un día que no sea el sábado, ¿cierto? Que quiere ir a una fiesta, que quiere tomar, lo que sea. Dice, amor, tú sabes que yo no me voy a sentir a gusto. ¿A ti te gustaría que te llevara a un lugar donde no te sientas a gusto? Así como yo no te obligo a ti a ir a la iglesia, no me obligues tampoco a participar de cosas que no quiero. Punto. Claro. Amén. Es un punto importante que quisiéramos que ustedes también puedan continuar. Pero gracias por esta importante respuesta. Creo que esperamos que sea de bendición a Karen y a las parejas que nos están, por supuesto, mirando. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Pastor, ¿tenía? No. Ok, siguiente pregunta. Esta nos llega a nosotros desde Argentina, ¿ya? Y se encuentra Carolina, nos dice la siguiente pregunta. Hola, soy Carolina, les escribo desde Argentina, su programa me resulta de gran bendición. Quisiera saber qué representan las 4 categorías mencionadas en Apocalipsis 22:11. ¿Abarca cada una un tipo de personas diferentes? ¿Cuáles serían esos grupos de personas? Saludos. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Tal vez no sé quién tiene la palabra. Yo puedo leerlo. ¿Ya? Apocalipsis 22:11 dice el Señor en su palabra. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Pastor Miranda, ¿qué nos puedes decir al respecto de este versículo? Aquí aparentemente vemos 4 categorías, pero en realidad son 2 grupos. El primer grupo está compuesto por el impuro
y el injusto, que es el mismo grupo de los injustos, los que se pierden. Y el segundo grupo son los justos y los santos, los que hacen la voluntad de Dios, los que se salvan. El contexto de Apocalipsis 22:11, este versículo específicamente se está refiriendo al cierre del tiempo de la gracia. A ver, para los que están escuchando esto por primera vez, la Biblia nos menciona que en los últimos días va a ocurrir algo similar a los días de Noé. Antes que vino el diluvio, la destrucción final, 7 días antes, la puerta del arca se cerró y los que habían creído pudieron entrar. Cuando hablamos del cierre de la gracia, se está refiriendo a ese momento en cuando cada persona ha tomado su decisión, ya no hay más oportunidad de salvación. De salvación, ¿ok? Correcto. Entonces, cuando se cierre la gracia universal en todo el mundo, en el cielo, en el santuario celestial, se van a pronunciar estas palabras, ¿ok? El que es injusto sigue siendo injusto. Y lo vemos en Apocalipsis 16. Vemos que los malvados están cayéndoles las plagas y eso no les cambia en el corazón. Siguen blasfemando a Dios. Claro. Siguen siendo injustos. Pero los justos y los santos siguen santificándose. Hablando de la perfección y la santificación, a veces creemos que se refiere a un punto donde uno llega y ya, allí terminó y lo alcancé. No, mírense que aún después del cierre de la gracia hay más crecimiento espiritual que debemos experimentar de acuerdo a este texto. Y esto sucede, esas palabras se pronuncian un poco antes de la segunda venida de Jesús, porque el versículo 12, ahí tenemos la segunda venida de Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que en vez de 4 categorías, estamos hablando de 2, y estas 2 categorías existirán en el fin del tiempo, cuando se predique el mensaje de los 3 ángeles, en todo el mundo van a quedar 2 grupos. Los que creen, los que aceptan al Señor Jesús y su salvación, y los que rechazan esa salvación. Son los mismos grupos que aparecen en Mateo 25, en la parábola del juicio de las naciones. Son los mismos grupos que aparecen, bueno, a través de toda la historia, de toda la Biblia, pues. Toda la historia de que hay pecado. De que hay pecado. Está el grupo de los salvos y el grupo de los perdidos. Así es. La representación comenzó con Caín y Abel. Desde ahí comenzó la representación. Ahí están los salvos y los perdidos. Y termina de Caín y Abel, que es Génesis el capítulo 4, termina ahora en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 11. ¿Ok? Está claro. Muy interesante. Y de hecho, en realidad, podemos decir, en cierto sentido, de que estas palabras, esta declaración, es más o menos usa la misma parámetro de la poesía hebrea, de la forma como en la poesía hebrea hay una repetición para afirmar un mismo pensamiento, un mismo criterio. Y en el primer caso, por ejemplo, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, muestra aquí que el que practica injusticia es inmundo. Es inmundo. Y de la misma manera, el que es justo, el que está en justicia, el que recibe la justicia de Cristo, también practicará la santificación. Habrá santidad en su vida. Es decir, habrá esa obra de vivir una vida que tenga armonía con el Señor, que esté en victoria a través de la gracia de Cristo. O sea, esa es la razón por la cual complementa. Hay que pensar en que es una idea que se declara complementaria de la una a la otra para que tengamos un criterio completo. Así que son 2 grupos, como tú mencionaste muy bien claramente y Pastor mencionó también, pero simplemente están declarándose en una forma que podamos percibir la realidad del grupo y la realidad del otro grupo. Así es. ¿En algún pensamiento antes de terminar por el tiempo que nos ha quedado corto? Sí, la pregunta sería, ¿en qué grupo tú piensas estar? Esa es la pregunta. Tenemos 2 grupos, los salvos y los perdidos. Claro, no, le dice a las personas, ¿cuál grupo quiere estar? Pues todos van a levantar la mano que quieren estar en el grupo de los salvos. Pero mi pregunta es, ¿estamos viviendo en esa experiencia de santificación diaria? ¿Estamos viviendo en esa experiencia de transformación, de comunión con Dios, de búsqueda de Él a través de la oración? Pues los que están viendo Zoom TV ya están comenzando en esa experiencia, porque eso es lo que están buscando, por eso son nuestros televidentes. Claro. Así que los animamos a que estén conectados con nosotros para seguir adelante en este camino a la eternidad. Amén, amén. La verdad que agradecemos mucho por las preguntas que nos envían y gracias nuevamente a ustedes porque hacen posible que este programa continúe siendo transmitido. Agradecemos mucho por sus oraciones, por supuesto, también sus contribuciones que ayudan a que podamos realizar estos programas. Y agradecemos mucho que ustedes sigan enviando y compartiendo estos videos con sus amigos, con sus colegas, con sus hermanos en la iglesia para que podamos ser una bendición en muchos lugares. Que Dios los bendiga y les guarde y esperamos vernos aquí en Me Gustaría Saber en una próxima ocasión. Bendiciones.